Bitterroot, Montana, octubre de 1987. Las montañas de Bitterroot han sido testigo de innumerables desapariciones, pero pocas han sido tan inquietantes como la de Andrew Callaway, Mark Jensen y Elizabeth Hayes. Bienvenidos al canal maldito, donde hoy vamos a escuchar la historia de 3 excursionistas, 3 senderistas experimentados que emprendieron una travesía de la que nunca regresaron. Las autoridades rastrearon su camino día tras día, kilómetro tras kilómetro, pero lo único que encontraron fue un refugio abandonado y sus pertenencias personales, intactas, nada más, ni rastros de sangre, ni huellas que indicaran que habían salido de allí. Solo una nota, escrita con mano temblorosa, y el diario que llevaba uno de ellos. Andrew, Mark y Elizabeth planearon la expedición con meses de anticipación. El 10 de octubre de 1987 partieron desde la base de Bitterroot National Forest y comenzaron el ascenso por el sendero Boulder Pass. La ruta era exigente, más de 50 kilómetros de bosque denso, pendientes empinadas y temperaturas bajo cero por la noche. Pero los 3 eran excursionistas experimentados. Habían explorado otros terrenos difíciles antes, sabían lo que hacían, iban bien equipados, no había razón para que algo saliera mal. El plan era sencillo, avanzarían hasta un punto intermedio, descansarían allí y continuarían el descenso hasta el día 5. Un recorrido de ida y vuelta, nada fuera de lo normal. El último avistamiento confirmado del grupo fue en la estación de guardabosques de Bitterroot. A las 8:12 de la mañana, 3 testigos los vieron tomando un descanso antes de seguir su camino. Después de eso, nadie volvió a verlos. El 15 de octubre, cuando los 3 deberían haber regresado, no hubo señales de ellos. Sus familias alertaron a los guardabosques, pero en un principio nadie estaba demasiado preocupado. Era común que los excursionistas se retrasaran. Quizás las condiciones climáticas les habían obligado a refugiarse. Quizás habían tomado un desvío inesperado, pero 2 días después, sin ninguna señal de contacto, se organizó una búsqueda. Un equipo de rescatistas comenzó a rastrear su ruta, siguiendo sus huellas, siguiendo su rastro, hasta que encontraron el primer objeto fuera de lugar. 16 kilómetros de la entrada del sendero, uno de los rescatistas vio algo en la maleza. Un pequeño cuaderno, cubierto de tierra y humedad. El diario de Andrew Callaway. El diario contenía anotaciones detalladas del viaje, notas sobre el clima, descripciones de la ruta, observaciones sobre los sonidos del bosque, pero en la última página había algo diferente. Las palabras escritas parecían apresuradas, las frases desordenadas, como si hubieran sido garabateadas con prisa. La entrada final hablaba de un refugio encontrado en medio del sendero. Decía que estaba en buen estado, que parecía un lugar seguro para pasar la noche. Después de eso, no había nada más. Ese fue el último registro del grupo. Después de eso, nada. Los rescatistas continuaron el trayecto, siguiendo el rastro. Si el grupo había encontrado un refugio, debía estar cerca. Y entonces lo vieron. El refugio apareció ante los rescatistas, entre la niebla densa del amanecer, una estructura de madera oscura, desgastada por el tiempo, pero aún firme. Nadie sabía que existía. No aparecía en los mapas, no había registros de su construcción, pero estaba ahí, en medio del bosque, esperando. Uno de los rescatistas avanzó lentamente, cruzando el umbral de la puerta. El aire estaba más frío en el interior, mucho más frío que afuera, y lo primero que notaron fue el silencio absoluto. No se escuchaba el viento,
ni los árboles crujiendo, ni el sonido lejano de los animales. Solo vacío. Los sacos de dormir estaban en el suelo, colocados en círculo, como si hubieran sido usados la noche anterior. Mochilas apoyadas contra la pared, la radio portátil, conectada, pero apagada. Sobre la mesa había restos de comida, platos a medio consumir, cubiertos sucios, como si alguien hubiera estado cenando y se hubiera detenido, de golpe, pero no había rastro del grupo, ninguna pista de dónde podrían haber ido. Uno de los rescatistas revisó las mochilas. Todo estaba en su lugar: ropa, provisiones, libretas con anotaciones previas del viaje. Pero faltaba algo: los abrigos. Si se habían marchado, habían salido sin su equipo contra el frío. Justo encima de la mesa, alguien había clavado una hoja de papel. Las letras eran temblorosas, desordenadas. La caligrafía coincidía con la de Elizabeth. Las palabras eran pocas, pero suficientes. Un aviso, una advertencia. Algo había ocurrido en ese lugar. El rescatista arrancó la nota de la pared, la guardó en su bolsillo. Nadie dijo nada, pero todos sintieron lo mismo: un peso en el pecho, una sensación de que no estaban solos. Antes de salir del refugio, uno de los rescatistas encontró algo en el suelo, bajo una de las mochilas, parcialmente cubierta por el polvo. Era una cámara, un modelo antiguo, de carrete. La última vez que había sido usada fue dentro de ese refugio. Si había algo registrado en esas imágenes, podría ser la única pista sobre lo que había ocurrido. Los rescatistas salieron del refugio. El aire parecía más pesado, el bosque más denso. Uno de ellos miró hacia atrás, antes de alejarse. Las huellas del grupo estaban allí, claramente marcadas en el suelo. Se dirigían hacia la cabaña, pero no había ni una sola que indicara que habían salido de allí. El carrete de la cámara fue revelado. Cada imagen mostraba fragmentos del viaje: el grupo caminando entre los árboles, el cielo despejado sobre ellos, pequeños momentos capturados antes de la desaparición. Nada parecía fuera de lo normal, hasta la última foto. La última fotografía fue tomada dentro del refugio. El grupo estaba frente a la chimenea, Andrew en el centro, Mark y Elizabeth a su lado. Pero había algo más: una silueta, casi fuera del encuadre. No tenía rostro, no tenía rasgos distinguibles. Era imposible saber si estaba de espaldas o si simplemente no tenía cara. La imagen fue analizada. Los expertos dijeron que podía ser una falla en la película, pero los rescatistas no estaban convencidos. No había registro de que alguien más hubiera estado en el refugio. No había testigos, no había huellas, ni rastros de otra persona. Pero en la imagen estaba allí. El caso de los excursionistas fue archivado como desaparición sin resolver. Las pruebas recopiladas, el diario, la nota, las fotografías, todo quedó en los registros del condado de Bitterroot. Hasta que, en 1994, alguien intentó revisar el expediente, pero los documentos ya no estaban allí. El archivo había sido eliminado del sistema. No había registro de que la investigación hubiera existido, pero la imagen, esa fotografía imposible, seguía guardada en un sobre, en el escritorio de un ex-detective, que jamás volvió a hablar del caso. El refugio fue clausurado, sellado por las autoridades locales. Durante años, nadie volvió a entrar, hasta que en 2025, un excursionista decidió buscarlo. El refugio seguía en pie, cubierto por la vegetación, oculto en la montaña. La puerta seguía entreabierta. El excursionista avanzó con cautela. Adentro, todo estaba en ruinas. No quedaba rastro de las mochilas, ni de la radio, ni de la nota clavada en la pared. Solo había una cosa: un sobre amarillo
cubierto de polvo, dejado sobre la mesa. Alguien lo había colocado allí después de que la cabaña fuera sellada. El sobre contenía un solo objeto, un pedazo de papel. Era la misma nota que los rescatistas habían encontrado en 1987, pero ahora había una línea más escrita, un trazo tembloroso, con una tinta que parecía demasiado reciente. Nadie supo quién dejó ese mensaje. El excursionista salió del refugio, dejó el sobre donde lo encontró. Nunca volvió a hablar de lo que vio allí dentro.